Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que todos estén de maravilla, disfrutando de la vida y sobre todo preparados para el chisme. Y es que hoy, amigos, tenemos un bombazo. Prepárense porque lo que les voy a contar les va a dejar con la boca abierta, con el corazón a mil y seguramente con muchísimas preguntas. Como ya habrán visto en el título, la noticia de Hande y Kerem nos tiene a todos en shock. Sí, como lo oyen. Y es que el 11 de julio de 2025, el mundo entero se paralizó cuando se supo. Bueno, ya les voy a contar todo, no se me adelanten. Para los que son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Este es un canal donde nos encanta hablar de farándula, chismes jugosos, noticias de última hora y por supuesto, analizar todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Si les gustan estos temas, si les encanta estar al tanto de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, este es su lugar. Así que antes de que sigamos no se olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, que son prácticamente semanales. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y por supuesto dejen sus likes. Nos ayudan muchísimo y nos motivan a seguir creando contenido que les guste. Bueno, ahora sí vamos al grano. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Como les dije, el 11 de julio de 2025 fue un día que quedará marcado en la historia del entretenimiento turco. ¿Por qué? Porque ese día se hizo público la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no fue cualquier noticia, no señores. No era un nuevo proyecto en conjunto, ni una campaña publicitaria. Era algo mucho más grande. Para los que no los conocen, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más famosos y queridos de Turquía. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco, y la química entre ellos en pantalla era simplemente explosiva. Fue tanto el furor que causaron que el público empezó a shippearlos con locura, deseando que su amor traspasara la pantalla. Y, para sorpresa de muchos, así fue. Durante el rodaje de la serie, comenzaron a surgir rumores de romance. Fotos, vídeos, comentarios sospechosos en redes sociales. Los fans estaban enloquecidos, pero ni Hande ni Kerem confirmaban nada. Hasta que un día la bomba estalló. Fueron vistos juntos, tomados de la mano, paseando románticamente por las calles de Estambul. Las fotos recorrieron el mundo y finalmente, la pareja confirmó su relación. El sueño de muchos fans se había hecho realidad. Y así durante un tiempo vivimos una verdadera historia de amor de cuento de hadas. Hande y Kerem se mostraban muy enamorados en redes sociales, compartiendo fotos y vídeos juntos, dedicándose mensajes románticos. Asistían a eventos juntos, se apoyaban mutuamente en sus carreras, y parecían estar viviendo un verdadero cuento de hadas. Éramos todos testigos de un amor de novela. Pero como en toda historia de amor, las cosas no siempre son color de rosa. Con el tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Se hablaba de desacuerdos, de diferencias en sus personalidades, de problemas con la distancia. Y lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. Después de un tiempo de idilio, Hande y Kerem anunciaron su separación. El mundo se vino abajo. Los fans, que tanto habían apostado por esta pareja, quedaron devastados. Y aquí es donde la noticia del 11 de julio de 2025 toma relevancia. Porque ese día se filtró información sobre las razones de la separación. Y amigos, lo que se reveló fue impactante. Según fuentes cercanas a la pareja, la ruptura no se debió a simples diferencias. La situación era mucho más compleja. Se habló de presiones externas, de incompatibilidad de agendas y, sobre todo, de una traición. Sí, escucharon bien. Se filtró información que sugería que Kerem le había sido infiel a Hande. Los rumores apuntaban a una tercera persona, una actriz también muy conocida en Turquía. La noticia corrió como la pólvora. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías, análisis y, por supuesto, mucho drama. La gente se dividió. Por un lado, estaban los que defendían a Hande a capa y espada, criticando a Kerem y expresando su decepción. Por otro lado, estaban los que intentaban justificar a Kerem, argumentando que nadie es perfecto y que las relaciones son complicadas.
Y por supuesto, no faltaron los que culpaban a la supuesta tercera persona, acusándola de romper el corazón de Hande. Pero la historia no termina ahí. Porque después de la filtración de la información, y tras el revuelo mediático, Hande y Kerem reaccionaron. ¿Cómo? Pues, de maneras muy diferentes. Hande, por su parte, se mantuvo hermética. No hizo declaraciones públicas, no respondió a las preguntas de los medios, ni se pronunció sobre la situación en sus redes sociales. Prefirió mantener un perfil bajo y refugiarse en el trabajo y en sus seres queridos. Demostrando una vez más su profesionalismo y su madurez ante la situación. Una actitud que fue muy aplaudida por sus seguidores. Kerem, en cambio, tuvo una reacción más activa. Publicó un comunicado en sus redes sociales, donde pedía respeto a su privacidad y a la de Hande. Negó categóricamente las acusaciones de infidelidad y pidió a los medios que dejaran de especular. Sin embargo, sus palabras no convencieron a todos. Muchos consideraron que su reacción fue demasiado tardía y que no había aclarado completamente la situación. Y luego las cosas se pusieron aún más interesantes. Comenzaron a surgir nuevas informaciones. Se filtraron conversaciones privadas, fotos comprometedoras y hasta testimonios de personas cercanas a la pareja. Cada nueva información que se revelaba alimentaba más el morbo y la polémica. El drama estaba servido. Lo más sorprendente de todo fue que, a pesar de la separación y de las acusaciones, Hande y Kerem no se enemistaron públicamente. Aunque no volvieron a ser vistos juntos, ni se dedicaron mensajes en redes sociales, tampoco se lanzaron indirectas ni se criticaron mutuamente. Mantuvieron una relación cordial, y ambos continuaron sus carreras profesionales con éxito. Hande, por su parte, protagonizó nuevas series y películas, demostrando su talento actoral y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su belleza, su carisma y su profesionalismo la convirtieron en una de las favoritas del público. Kerem, por su parte, también siguió trabajando en proyectos importantes. Aunque la polémica afectó su imagen pública en cierta medida, su talento y su trayectoria le permitieron seguir trabajando y cosechando éxitos. Y como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, el tiempo lo cura todo. La polémica se fue diluyendo y poco a poco, el público se olvidó de la traición y del drama. Hande y Kerem siguieron adelante con sus vidas, cada uno por su lado. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó realmente? ¿Qué fue lo que causó la ruptura de esta pareja que parecía tan perfecta? ¿Hubo realmente infidelidad? ¿O se trató de una serie de malentendidos y presiones externas? La verdad, amigos, probablemente nunca la sabremos. La información filtrada es solo eso, información filtrada. No tenemos pruebas concretas de lo que pasó, y solo podemos basarnos en rumores y especulaciones. Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem vivieron una historia de amor intensa y apasionada, que marcó a sus fans y que, lamentablemente, terminó de una manera dolorosa. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Creo que la primera es que las relaciones sentimentales son complicadas, y que nadie sabe lo que pasa en la intimidad de una pareja. La segunda es que el mundo del entretenimiento es un mundo cruel, donde la fama y la presión pueden afectar las relaciones personales. Y la tercera, y quizás la más importante, es que la vida sigue. A pesar de los obstáculos y de los momentos difíciles, siempre hay que seguir adelante y buscar la felicidad. Y bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Hemos analizado a fondo la impactante noticia de Hande y Kerem del 11 de julio de 2025. Un evento que marcó un antes y un después en el mundo del entretenimiento turco. Hemos visto la historia de amor, el drama, la polémica y las consecuencias. Hemos analizado las reacciones de Hande y Kerem, y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos sacar de todo esto. Espero que les haya gustado este vídeo. Si les pareció interesante, si les gustó el chisme, si les gusta estar al día con las noticias del mundo del entretenimiento, no olviden dejar su like. Sus likes nos motivan a seguir investigando, a seguir creando contenido y a seguir trayéndoles las noticias más jugosas. Y por supuesto, no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Así más gente podrá enterarse de esta impactante noticia y podrá unirse a nuestra comunidad. Cuantos más seamos, mejor. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta historia. ¿Qué opinan de Hande y Kerem? ¿Creen que hubo infidelidad? ¿Qué opinan de sus reacciones?
Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y estén atentos a los próximos vídeos. Tenemos muchísimos más chismes y noticias esperándolos. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y volvemos, mi gente. Porque el chisme no se acaba aquí. Como saben, en este canal nos gusta ir más allá de la superficie, profundizar en las historias y analizar todos los ángulos posibles. Así que, después de este primer vistazo a la tormentosa relación de Hande y Kerem, vamos a desmenuzar algunos detalles que quizás pasaron desapercibidos. Primero hablemos de la serie que los unió, Love is in the Air. ¡Qué fenómeno! Realmente fue un boom a nivel mundial. La química entre Hande y Kerem era innegable, y no solo en la pantalla. La forma en que se miraban, las risas cómplices, la conexión que tenían, era evidente que había algo más. Y esto, amigos, es un factor clave en el fenómeno Hande y Kerem. La serie les dio la plataforma, pero su conexión personal fue lo que realmente encendió la llama. Analicemos un poco más a fondo el impacto de Love is in the Air. No solo catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, sino que también generó un fervor en redes sociales sin precedentes. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizaban cada foto, cada vídeo, cada gesto. Se obsesionaron con la idea de que su amor traspasara la ficción. Y como ya vimos, la realidad superó la fantasía. Pero, ¿qué ocurre cuando esa fantasía se rompe? ¿Cómo afecta la decepción a los fans que tanto invirtieron en la relación? Ahora, retrocedamos un poco en el tiempo a los inicios de la relación. Cuando las fotos robadas en Estambul salieron a la luz, la euforia fue generalizada. Parecía el final perfecto para una historia de amor de novela. Los fans se sentían partícipes de ese romance, como si estuvieran viviendo su propia historia de cuento de hadas. Pero, ¿cómo se gestiona esa exposición mediática? ¿Cómo se mantiene la intimidad en medio de tanta atención? Y aquí entramos en un terreno un poco más delicado, las presiones de la fama. Hande y Kerem, al igual que cualquier pareja de celebridades, estaban sometidos a una constante presión. Los paparazzi, las entrevistas, las expectativas de los fans, la competencia profesional. Todo esto puede ser muy desgastante para una relación. ¿Cómo se mantuvieron a flote durante el rodaje de la serie y los primeros meses de su relación? ¿Cómo impactó la fama en su día a día? Luego, la separación. Un duro golpe para los fans y sin duda para ellos. Pero, ¿qué hay detrás de una ruptura? ¿Cuáles son las razones reales que llevan a una pareja a tomar esa decisión? En el caso de Hande y Kerem, la filtración de información sobre la supuesta infidelidad desató una tormenta mediática. Pero, ¿qué tan confiables son las fuentes? ¿Es posible que haya otras razones que no se hayan revelado? Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de la tercera persona en discordia. La especulación, los rumores, las acusaciones. En el mundo del entretenimiento es muy fácil caer en la trampa de las conjeturas. ¿Es justo juzgar a una persona basándonos en rumores sin verificar? ¿Cómo afecta a la reputación de una persona ser señalada como la otra? La reacción de Hande tras la separación fue admirable. Se mantuvo alejada del foco mediático, concentrándose en su trabajo y en su bienestar personal. ¿Es esta la mejor estrategia para lidiar con una situación tan delicada? ¿Es preferible el silencio ante la tormenta? ¿O es necesario dar explicaciones? Kerem, por otro lado, optó por defenderse públicamente, negando las acusaciones de infidelidad. ¿Fue la decisión correcta? ¿Logró convencer al público? ¿O por el contrario, solo avivó las llamas de la polémica? Y hablando de polémica, analicemos el papel de los medios de comunicación en todo esto. ¿Hasta dónde deben llegar los periodistas en su búsqueda de la verdad? ¿Es ético publicar información filtrada, incluso si es comprometedora? ¿Cómo afecta la cobertura mediática a la salud mental de las personas involucradas? Otro punto importante es la gestión de la imagen pública. Hande y Kerem son figuras públicas, y su imagen es crucial para su carrera. ¿Cómo afecta la polémica a su imagen? ¿Cómo deben manejar sus proyectos futuros? ¿Cómo se recuperan de un escándalo mediático? Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las consecuencias emocionales de todo esto.
La ruptura, las acusaciones, la exposición mediática. ¿Cómo se enfrentan estos desafíos emocionales? ¿Cómo se construye una nueva vida después de una experiencia tan dolorosa? Es importante destacar que a pesar de todo, Hande y Kerem lograron mantener una relación cordial y profesional. Esto habla muy bien de ellos, de su madurez y de su capacidad de superar las adversidades. ¿Cómo lograron esta hazaña? ¿Cómo pudieron separar lo personal de lo profesional? Finalmente, amigos, volvemos a la pregunta central, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo infidelidad? ¿O hubo otros factores en juego? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Hande y Kerem es una lección sobre el amor, la fama, la presión y la resiliencia. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la importancia de la privacidad en un mundo cada vez más expuesto. Así que, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Asterisco, 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 las relaciones en el ojo público son un desafío, asterisco, asterisco, la fama y la exposición mediática pueden ejercer una presión enorme sobre las relaciones sentimentales. Asterisco, 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 la información no verificada puede ser peligrosa, asterisco, asterisco, es importante ser críticos con la información que consumimos, especialmente en el mundo del entretenimiento. Asterisco, 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 la privacidad es un derecho fundamental, asterisco, asterisco, las celebridades también tienen derecho a proteger su vida privada. Asterisco, 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 la resiliencia es clave, asterisco, asterisco, a pesar de las adversidades, es posible salir adelante y construir una nueva vida. Asterisco, 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 el amor y el desamor son experiencias complejas, asterisco, asterisco, cada relación es única, y las razones de una ruptura pueden ser múltiples. Y ahora, quiero abrir el debate. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem fue infiel? ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante en la separación? ¿Qué lecciones aprendieron de esta historia? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Cuantos más seamos, mejor. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más entretenimiento. Un abrazo gigante. Chao, chao.